Recording is on. Saludos con todos. El tema que tenemos previsto para hoy es la agudeza visual. Tenemos como objetivo pues conocer sus principales características, sus aplicaciones de uso clínico. También vamos a ver los tipos de optotipos que podemos usar en nuestra consulta y también sobre el procedimiento que debemos realizar para cumplir esta prueba. ¿Okay? Vemos entonces que la definición de la agudeza visual es una capacidad que existe para percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado. Es la capacidad de resolución del sistema visual. Con esto queremos decir, pues se refiere a la habilidad que tiene el paciente para poder distinguir el mínimo objeto del cual estamos presentando. La agudeza visual pues se puede abreviar como AB o VA. ¿Okay? Cualquiera de las dos abreviaturas son válidas. Matemáticamente, pues decimos que la agudeza visual se define como la inversa del ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado, que es básicamente un concepto similar al que hablamos anteriormente. ¿Ok? Pues para que exista una agudeza visual óptima, una agudeza visual buena, es necesario que tanto las estructuras oculares como las estructuras corneales, la córnea, el cristalino y la refracción estén funcionando adecuadamente. Recordemos pues que estas estructuras están implicadas también en el proceso de la visión. También influye cómo se encuentra la vía óptica, cómo está la corteza visual, cómo están integrándose todas estas estructuras y también la parte macular, pues que es un área que se encarga de estos detalles de la agudeza visual. También pues es un proceso amplio que percibe e integra la información que llega a través de las vías visuales y a través de esta información que llega al cerebro, pues la respuesta va a ser a través de un análisis y una comparación con imágenes o experiencias previas. Por eso es la importancia de elegir el optotipo más idóneo según las características como la edad, como también la parte intelectual del paciente. Si es una persona que no conoce las letras, pues no le vamos a poner un optotipo de este tipo. ¿Okay? Hay ciertos factores que influyen, que nos van a dar otros datos en la agudeza visual, pues teóricamente la agudeza visual máxima del ojo se sitúa entre valores angulares de 0.5 minutos de arco para pupilas de 2 milímetros de diámetro, que son valores estándares, y conos con diámetro de 1.5 micras en el entorno, ¿no? Sin embargo, también existen factores psicológicos que van a influir en la agudeza visual, como experiencias previas con la prueba, por ejemplo, las personas que memorizan las letras y eso, ¿no? También pues por fatiga física y psíquica. Imagínense que es una persona que ha trabajado todo el día, llega a una consulta y pues debido a la misma estenopia o al cansancio visual podemos encontrar ciertos falsos positivos. También es importante la motivación, el aburrimiento, también tener en cuenta la edad del paciente. No es la misma técnica o el mismo ritmo atender a un paciente pediátrico que a un paciente adulto, ¿no? Sino pues motivar al paciente también y evitar que éste se aburra. También influyen otros factores físicos como la sala, la iluminación que tenga la sala, el tipo de optotipo que vayamos a usar y pues el estado del ojo. Del ojo en general, ¿no? Existen también factores fisiológicos como cómo estén ubicados los fotorreceptores, que nos van a dar pues mayor detalle del estímulo que estamos percibiendo. Si el paciente tiene una fijación excéntrica, cómo está su motilidad ocular, no hay ninguna desviación, algún estrabismo que pues no nos permita que el paciente pueda percibir con claridad los estímulos que estamos presentando. La edad del sujeto también es importante. Considerar también que la agudeza visual la vamos a realizar mono y binocular, o sea, primero un ojo, después el otro ojo y por último pues tomar binocularmente, haciendo uso de los dos ojos, que en muchos casos suele haber una mejoría por el tema de la estereoagudeza, ¿okay? Por el uso de medicamentos,
enfermedades oculares o sistémicas o por factores neuronales, pueden existir pues diferencias. Entonces, a lo que nos referimos con el ángulo alfa en la medida de la agudeza visual, pues es una ecuación donde es importante que tengamos una distancia adecuada según el optotipo que estemos utilizando. Asimismo, pues que el optotipo se encuentre a una altura ideal en relación al ojo del paciente, ni por encima ni por debajo, sino más bien de frente, para que éste pues tenga un buen desenvolvimiento en esta prueba. Dentro de las características fisiológicas que tenemos en la agudeza visual, tenemos el mínimo visible, que es la unidad espacial más pequeña que el sistema visual es capaz de percibir. Esta depende del valor angular que tenga el optotipo, cómo esté la luminancia del test, cuál es la cantidad de energía que están recibiendo los fotorreceptores y cómo estos responden. También el mínimo separable, que es la habilidad que tenemos al distinguir o al clasificar los objetos que estén muy unidos, muy próximos o muy separados. Esto se considera como agudeza visual de Vernier. Y también el mínimo reconocible o mínimo discriminable, pues es la capacidad que tiene el sistema visual para reconocer, para encontrar, como hablamos en las diapositivas anteriores, experiencias previas o que esté conectado más bien con su sistema neuronal, cómo él identifica tal figura, ¿ok? Y también vamos a encontrar, la agudeza visual también se mide por minutos de arco, ¿ok? Aquí hay un poco también sobre la resolución mínima visible, que se refiere pues al umbral del sistema visual que tenemos para detectar los objetos o un punto sobre el fondo. Eso tiene que ver también con la parte del contraste, y más bien se emplea cuando queremos ver cómo está el paciente, cómo queremos saber cómo está viendo el paciente en ciertas condiciones lumínicas. Okay, ya vimos también en la diapositiva anterior sobre el mínimo visible, que este involucra la percepción de detalles, símbolos, letras y números. Este a su vez se clasifica en el sentido de la forma, donde empleamos test como la C de Landolt, que la podemos apreciar en la diapositiva, la E direccional también, que pues su objetivo o su forma de medirse es mediante la orientación que tenga la letra, ¿ok? Y también tenemos el mínimo legible legal, que son figuras más complejas, son letras, son números y en ciertos casos son combinados, y pues estas tienen su origen en el diseño creado por Snell, y pues posteriormente han ido evolucionando. Ya no solo tenemos optotipos de papel, sino que también tenemos optotipos digitales a medida pues que va avanzando la tecnología en el mundo. Entonces también definimos pues que la agudeza visual es una función compleja que se define en el mínimo visible, que es como ya le hemos mencionado, es la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión. El mínimo separable, la capacidad que existe para separar los objetos independientemente de la proximidad que estos tengan, y el mínimo reconocible, pues que es la capacidad de nombrar o de identificar un objeto a través de experiencias previas, ¿ok? Bueno, pues el término optotipos proviene del griego optos, que significa visible o relativo a la visión, y tipos, que significa marca. La figura es una figura o símbolo que se utiliza para medir la agudeza visual. No es que si nosotros queremos elegir cierta letra o cierta tipografía podemos crear un optotipo. Para esto pues es necesario tener en cuenta principios fisiológicos, conocer cuáles son los segundos de arco, a lo cual pues deben estar relacionados o deben tener una correlación exacta con la distancia que nosotros vayamos a tomar. Es por eso también que nuestro consultorio pues tenga ciertas características físicas que permitan un resultado favorable. O sea, si el optotipo está diseñado para 6 metros, no vamos a situar al paciente a 8 o a 9, o caso contrario, lo vamos a situar a 3 metros y pues vamos a tener resultados falsos positivos, ¿ok? Dentro de los principales optotipos que tenemos los optotipos de escala aritmética o de Snell, donde el valor angular es un minuto de arco,
es decir, cada letra pues va a subtender 5 minutos de arco, presenta 7 niveles de letras y la progresión del tamaño es aritmética. Y pues los otros principales tipos de optotipos tenemos el de escala logarítmica o logmar o el de Bailey-Lobby, que es una progresión logarítmica, o sea, en cada fila va a existir el mismo número de letras, que por lo general son 5, tiene una distancia entre las letras exacta, igual, y pues es mucho más legible, es mucho más óptimo utilizar este tipo, porque, por ejemplo, si hablamos de un 05 o 06 logmar, pues nos referimos a que existe el mismo número de letras, a diferencia pues de Snell, de un 2400, que solamente está una letra, y pues en la línea de abajo solo hay 2. Entonces, es pues empezar a utilizar este tipo de optotipos como es el de Logmar o el de Bailey-Lobby. ¿Okay? Los optotipos pueden venir impresos, pueden también existir proyectores especiales para esto y sistemas de videopantalla. A través de softwares pues podemos utilizar televisores donde podemos proyectar los optotipos, pero como les mencionaba anteriormente, pues para esto es necesario conocer las características que tiene nuestro sistema de video en este caso, conocer las pulgadas y pues la distancia a la cual lo vayamos a utilizar. ¿Okay? También pues es necesario que tenga un alto contraste, que sea de fondo blanco y letras negras. La iluminación es de entre 50 y 100 lúmenes por centímetro cuadrado. La distancia recomendada es de 4 a 6 metros. Perdón. Se recomienda esa distancia pues porque a partir de 3 metros, a menor distancia, pues el paciente empieza a acomodar. Recordemos que siempre que estamos mirando a lo lejos, pues empezamos a relajar el sistema acomodativo. En cambio, cuando ya observamos pues a una distancia más próxima, la acomodación surge efecto. ¿Okay? También es importante controlar la acomodación, cómo está sentado el paciente, si el paciente no está cerrando un ojo, no está haciendo movimientos compensatorios, por ejemplo, que también el oclusor esté pues, valga la redundancia, ocluyendo bien el ojo del paciente y eso, ¿no? Bueno, pues más. Y también respetar la distancia del diseño, que ya lo hablamos, que si el diseño ya viene predeterminado, pues para a una distancia específica, pues tenemos que usarlo en eso, ¿no? Okay. Vemos también que existen varias formas de anotación. Tenemos la anotación decimal, la anotación de fracción, anotación de Snell, que en este caso pues está escrito, ya podemos dividir pues en metros y en pies, que lo más común que hemos usado pues es en pies, y la de escala logarítmica, que pues se realiza en base a una conversión. Bueno, entonces en el protocolo, ¿cómo yo voy a tomar la agudeza visual del paciente en visión lejana? Inicialmente, pues, diseñar el optotipo adecuado para el paciente, que ya lo hablamos, si es un paciente pediátrico, si es un paciente que no conoce las letras, si es un paciente, por ejemplo, que tenga una discapacidad del habla, pues debemos elegir el más óptimo para él. ¿Ok? Posteriormente, que el paciente esté sentado cómodo frente al optotipo a una distancia de 6 metros o 4 metros, de tal manera de que se quede al nivel de los ojos del paciente. Iniciamos pues a ocluir el ojo izquierdo del paciente y posteriormente le pedimos al paciente que vea con el ojo derecho y nos diga la primera letra en forma horizontal, o sea, que vaya en un orden específico desde la letra que puede leer hasta que nos indique dónde ya no puede leer claro y cómodo. Es importante aquí que, preguntar al paciente hasta dónde puede ver. ¿Okay? Si el paciente ya empieza a forzar, tomar allí el dato anterior, ¿no? Entonces procedemos al ojo derecho, ocluyéndolo y repetimos el procedimiento con el ojo izquierdo. Posteriormente, con los dos ojos abiertos, registrar y tomar la agudeza visual. Si el paciente no puede leer la letra más grande del optotipo
a 6 metros, pues acercamos a 3. Si aún no puede ver la letra más grande, vamos acercando hasta 1,5 metros y registramos, ¿ok? Si el paciente pues ya no puede ver a esa distancia, ubicamos una luz y nos situamos más o menos a 75 centímetros, 50 centímetros del paciente, y pues con una linterna empezamos a hacer los 4 puntos del campo visual: superior, inferior, nasal y temporal. Y le preguntamos al paciente si él percibe la luz y hacia dónde yo la estoy dirigiendo. En base a eso, pues especificamos la dirección y pues registramos PL, que significa percepción de luz. Luego, pues, le pedimos, si el paciente no nos detecta la luz, le pedimos al paciente que cierre los ojos y haga una presión suave con los dedos sobre sus ojos. Le vamos a preguntar entonces si hay destellos, y si él su respuesta es positiva, vamos a registrarlo como fosfenos, que es un efecto donde está ingresando algo de luz. Si el paciente no registra nada todavía, ese ojo ya se considera amaurótico o un ojo ciego, ¿ok? Sí, pues nosotros consideramos de que el paciente tiene una ambliopía, pues vamos a presentar un optotipo de diseño angular y vamos a registrar si hay mejoría. Recordemos pues que la ambliopía, dentro de sus características clínicas, encontramos de que aparece el efecto Crowley o de efecto de amontonamiento. Bueno, entonces el siguiente paso pues es iniciar la agudeza visual en visión próxima. Es sumamente importante de que exista una buena iluminación en la zona de lectura. Recordemos que si hay una iluminación baja, pues la pupila lo que va a hacer es entrar en un proceso de midriasis, y eso va a afectar en la toma de la agudeza visual, ¿ok? También escoger y presentarle al paciente el leptotipo de lectura teniendo en cuenta la distancia para lo cual ha sido diseñado, si es diseñado para 40 o 50 centímetros, también ver en base a las características anteriores que hemos repasado. El paciente debe estar cómodamente sentado y sin su corrección óptica. Ocluimos el ojo izquierdo y de la misma manera con el ojo derecho hacemos leer al paciente las letras hasta la última línea de la cual él puede leer cómodamente, sin empezar a modificar la distancia de lectura de la cual nosotros hemos dejado, ¿ok? Pasamos entonces a registrar el dato. Es importante siempre registrar el dato porque a veces nos olvidamos. Ocluimos el ojo derecho y realizamos el mismo procedimiento, y posteriormente lo hacemos de forma binocular. Si el paciente no ve las letras más grandes, registramos el dato con un signo menos, y pues después procedemos a realizar el mismo proceso con corrección visual. Okay. Esta es una herramienta o una lente especial que tenemos en nuestra caja de pruebas o en nuestro foróptero, que se conoce como agujero estenopeico o pinhole. Pues nos indica si la agudeza visual se puede corregir o no con lentes. Su principio fisiológico pues es que va a aumentar la profundidad del paciente del foco, es decir, elimina las aberraciones de la luz del fondo, creando un solo punto que se dirige hacia la retina. Y pues si el paciente mejora varias líneas de su agudeza visual, nos va a indicar si su agudeza visual está disminuida es netamente por un problema refractivo, lo cual va a ser tratado con corrección óptica, o pues si hay algún problema en la retina o en la vía visual o en los medios refringentes o en segmento externo. Bueno, eso pues lo indagaremos a medida de que vayamos avanzando con la valoración del paciente, ¿ok? Durante la refracción se debe alcanzar la misma o una mejor agudeza visual que la que obtuvimos con el agujero estenopeico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el paciente normalmente nos llega a vamos a hacerlo en escala de Snellen, nos llega a un 20-100, entonces yo ubico el agujero estenopeico y este paciente llegó hasta 20-50. Entonces yo procedo pues a realizar la refracción, y pues yo espero de que el paciente llegue a un 20-50 o mejor, que llegue a un 20-40, un 20-30, eso, ¿no? Y pues es una técnica que solo se aplica en la visión lejana. Puede ser
con la corrección y sin la corrección. Le pedimos al paciente que se tape el ojo que no vamos a examinar, es una prueba monocular, y le informamos al paciente que coloque el estenopeico delante del ojo, mirando por el agujero que esté allí, y que se sienta cómodo y pues que nos diga hasta qué letra puede ver con claridad. Registramos el dato obtenido y pues especificar si esto fue con corrección o sin corrección. Si lo consideramos necesario, pues vamos a realizar la prueba en el otro ojo. ¿Okay? Vemos entonces aquí la clasificación de los optotipos. Tenemos los morfoscópicos, que son aquellos que presentan varios elementos, ¿sí? Como vemos allí los optotipos para pediátricos, vemos el HOTBO, que es un optotipo que se utiliza mucho en los pacientes con baja visión. Tenemos pues un logMAR clásico y pues tenemos un logMAR con diseño de direccional, donde ya vimos que el paciente pues nos indica la orientación de las figuras, ¿ok? A diferencia pues de los optotipos angulares, que son aquellos donde se presenta un solo elemento. Estos son los que, bueno, como ya lo mencionamos, pues son recomendables para pacientes ambliopes. Entre los test especiales que tenemos para tomar agudeza visual, tenemos pues los potenciales visuales evocados, que a través de electrodos, como podemos observar en la imagen, pues podemos estimar de una manera cuantitativa qué tanto está viendo este paciente, ¿ok? También pues dentro de los especiales tenemos el test de mirada preferencial, que es un test que se utiliza en pacientes pediátricos. También el optocinético de igual manera. Tenemos el test de sensibilidad al contraste, que lo observamos en la imagen que está superior al de los potenciales visuales evocados, donde pues se utiliza cuando sospechamos de patologías retinianas o patologías donde se vean afectados los medios refringentes del globo ocular. Bueno, esto ya lo vimos un poquito. Los factores que afectan la medida de la agudeza visual son los errores refractivos no corregidos. Siempre tengamos en cuenta pues que el miope, su característica clínica es que no puede ver bien de lejos. También pues por cada 0.25 dioptrías de error refractivo de un paciente miope equivale a más o menos una línea que pierde visión, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los pacientes que son astigmáticos, donde la agudeza visual disminuye 2 líneas por cada 0.50 dioptrías de error refractivo. Los astigmatismos, pues, que son oblicuos, tienen un eje oblicuo, los pacientes tienden a tener una agudeza visual peor que por ejemplo, un astigmatismo horizontal, un astigmatismo con la regla, ¿ok? También pues el espacio entre las letras y líneas que vengan pues predeterminadas debido al efecto de amontonamiento, la iluminación y el tamaño de la pupila. Recordemos que entre más iluminado esté el ambiente, pues la pupila va a entrar en proceso de mayor miosis, donde se va a aumentar la profundidad del foco. Algo similar al agujero estenopeico. Recordemos pues que la pupila es una apertura por donde ingresa la luz, y pues al estar contraída ingresa la luz, por decirlo así, en una sola dirección, ¿ok? El tipo y el diseño de letras que usamos, pues que sean de una tipografía pues que le permite al paciente ver mejor, ¿no? No vamos a utilizar un optotipo que tenga unas letras góticas o que tenga una fuente tipo cómic, sino pues que sea óptimo para eso, como las sans serif, que son las que se recomiendan usar. Y pues el tipo de letras que por lo general tienden a ser la L, la T, la U, la B, la O, la F, la Z, la N, bueno. Y pues que también no existan tantas letras similares dentro de la misma línea, como por ejemplo una C, una G y una O, tiende pues a presentar mayor confusión y puede afectar la medida de la agudeza visual. El contraste, que el optotipo no esté sucio, que no esté amarillo, que por ejemplo la luminancia, que si estamos usando pantallas esté adecuada, ¿no? También el fondo sobre el que se vaya a hacer, y pues el tiempo
que pues tener un poquito de paciencia con el paciente, no mostrarnos con esa actitud de impaciencia, vale la redundancia. Y pues también la iluminación de la cartilla, que no está aquí, que debe ser óptima, que ya la hablamos en antes, dependiendo del optotipo que estemos usando. Entonces, esta es la bibliografía que hemos usado para esta presentación. Y espero pues que les haya gustado esta presentación.